En movimiento por Comunicadores MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. Sean bienvenidos. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Jessica. Muy contento de estar nuevamente con nuestro auditorio. Muy buenas tardes y buen provecho para quienes están comiendo. Hoy vamos a cambiar el orden de nuestras secciones. Sí, así es, Óscar. Vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a volver un poco, este orden más dinámico, que no sea tan repetitivo, que sea como más fluido para quienes nos oyen, para quienes nos escuchan. El día de hoy vamos a comenzar con las cápsulas que siempre dejamos al final, las cápsulas de educación ambiental, por la compañera Rocío de Jesús López, quien siempre constantemente nos envía sus cápsulas y son cápsulas bellísimas, que retratan el trabajo que se ha hecho por mucho tiempo en la Prepa 55 y en distintos espacios. Sí, así es. Educación ambiental. O sea, vale la pena repetir. Educación ambiental. Vamos a reivindicar un poquito y a retomar nuestras raíces, ¿no? O sea, vamos a empezar a recuperar aquello que teníamos perdido, Óscar, con estas cápsulas. Sí, se trata de cápsulas que demuestran cómo en la escuela es factible el contacto de los estudiantes y de las experiencias de aprendizaje con la naturaleza, directamente con la tierra, la Pachamama, con las plantas, con la producción de alimentos, con la producción de plantas medicinales. En la Prepa 55 hay distintos invernaderos. Uno de ellos es del que nos va a hablar Rocío de Jesús. Es un invernadero que viene coordinando la maestra Rocío, el maestro Joaquín, y que pone en contacto a las y los estudiantes. Con la tierra. Vamos a mirar a los estudiantes en esta cápsula, obviamente con la autorización de padres, madres de familia, para que los chicos estén en el video. Sí, claro. Y veremos este video como uno de los muchos que Rocío de Jesús ha aportado al programa. Y que posteriormente vamos a ver, Óscar, porque es importante hacer eco en la sociedad, ¿no? Y en nuestras comunidades. Sí, vamos a ver este video y regresamos. Sí, bueno, pues entonces nos canalizamos al video, a la cápsula de la compañera Rocío de Jesús López, en un video titulado Proyecto de Invernadero y de Azoteas Verdes. Vamos a verlo. Sembrando resistencia, el latido verde de la Prepa 55. Donde antes solo habitaba el vacío, el silencio del concreto y el abandono de lo subutilizado, hoy ha brotado un latido vegetal. Presentamos el proyecto de invernadero y azotea verde de la Prepa 55. Un espacio que ha dejado de ser una superficie inerte para convertirse en un pulmón que exhala vida. Esta azotea verde no es solo un jardín, es una infraestructura de resiliencia. Al habitar los techos, transformamos la absorción del calor en frescura. Mitigamos las islas de calor urbano, filtramos el aire que respiramos y damos refugio a la biodiversidad que insiste en habitar la ciudad. Es un respiro necesario, un cobijo climático que nos recuerda nuestra interdependencia con la tierra. Este proyecto institucional se erige con plena conciencia. Se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, no como una meta impuesta, sino como un compromiso ético con la vida misma. Es la institucionalidad al servicio del cuidado ambiental, un ejercicio de responsabilidad planetaria que se hace palpable en cada hoja que brota. Pero esta estructura no se sostiene sola. Es el fruto de 4 años de trabajo incesante, de manos que se han curtido en la tierra y mentes que han cuestionado el modelo vigente. Este espacio es la casa del taller Huertos Agroecológicos en Acción,
donde profesores, profesoras y estudiantes, comunidad en movimiento, han hecho del sentipensar su metodología. En una era donde el neoliberalismo intenta convertir la alimentación en una mercancía fría y distante, nosotros respondemos con lucha y resistencia. Este invernadero es nuestra trinchera, una alternativa real al desarrollo depredador. Aquí, cada semilla sembrada es un acto político. Aquí no solo cultivamos hortalizas, cultivamos soberanía. Lo que hoy cosechamos es alimento agroecológico, digno de consumo y libre de venenos. Es la prueba tangible de que cuando la comunidad se organiza, el concreto cede ante la vida y la esperanza se vuelve finalmente cosecha. Bienvenidos a nuestro espacio de pedagogía viva. Gracias. Muy bien, Oscar, pues continuamos con el programa, abocándonos a un evento muy importante que va a haber en la Prepa 55 el 30 de abril, el día 30 de abril, que tiene que ver con las infancias que han sido apartadas de sus padres injustamente. Este colectivo se llama Haz Valer Mi Libertad. Bueno, van a participar el día 30 de abril en un evento, toda una jornada, sí, a la que se le ha llamado, aquí tengo el cartel que que va a poder mirar nuestro auditorio. Yo te quiero libre y con amor. Yo te quiero libre y con amor. Tiene que ver con esta canción de Silvio Rodríguez, que se llama así, Yo te quiero libre, y con amor. Dice el cartel una frase, a mí me parece muy elocuente: por las infancias que sufren y quedan en desamparo ante la persecución o el encarcelamiento de sus padres y o madres por causas políticas o por delitos fabricados. El evento tendrá distintas actividades, teatro. Sí, así es. Y tendrá como objetivo recaudar fondos para apoyar las causas, las luchas de al menos 3 movimientos. Uno es el de Haz Valer Mi Libertad, que nuestras compañeras de este colectivo se encuentran en plantón en la ciudad de Toluca. ¿Y ya hace cuánto tiempo, tiempo, frente a la Fiscalía, ya más de 60 días, frente a la Fiscalía del General del Estado de México. El otro movimiento es de nuestras compañeras mazatecas, ellas son de Oaxaca, de Eloxochitlán, por la defensa de la liberación de los presos políticos de Eloxochitlán, Ricardo Flores Magón, en Oaxaca. Uh-huh. Y nuestras compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que están luchando por la liberación de muchos presos políticos, pero en especial de nuestra compañera Kenia Hernández, presa desde hace ya años, y que presa política, y que sus hijos también son, pues bueno, víctimas de este encierro. Esto es muy especial, los hijos, los niños, las niñas que se ven afectados por la separación, por el desamparo en el que cae la familia cuando es apresado el jefe, la cabeza de familia, por persecución. Sí, claro, Oscar, hay que hacer conciencia. ¿Quién los cuida? Sí, hay mucho que hablar de esto y para ello la jornada del día 30 de abril en la Prepa 55. Pero vamos a hacer también una entrevista y vamos a pasar a ello, Jessica, si te parece bien. Sí, vamos a entrevistar a el ingeniero Job Eric Sánchez Torres, quien es padre de un compañero nuestro. Bueno, la entrevista la hicimos hace algunos días, o sea, hay que anticiparse, fue pregrabada para presentarla en este programa. Una entrevista, me parece, en donde la elocuencia, la trayectoria de nuestro entrevistado, el ingeniero Job, un personaje realmente interesante, un académico con una trayectoria enorme en el Instituto Politécnico Nacional, vecino de Chicoloapan, que tiene muchas historias, una trayectoria impresionante, tiene mucho que hablar, tiene mucho que decirnos,
Para nosotros fue un gran gusto hacer esta entrevista y hoy la compartimos con nuestro público. Sí, claro que sí, pues vamos a verla, Oscar. Vamos a la entrevista pregrabada con Job Sánchez. Bueno, continuamos con este segmento de nuestra entrevista con el ingeniero Job Eric Sánchez Torres. Anteriormente le preguntábamos cómo es el día a día en las aulas. Los grupos son pequeños, los grupos son de 22 estudiantes. ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes? Recordemos un poquito, a lo mejor si cabe, en este espacio, uno de los programas anteriores, el programa anterior con la maestra Angélica y la maestra Rosalía, pues hablábamos un poquito de las incidencias que se tienen con la violencia, con los temas de violencia. Entonces, bueno, si queremos conocer cuál es el comportamiento en grupos más pequeños y en otros espacios, ¿no? En la educación llamada superior. Sí, claro, así es. Bien, aclaro algo importante, ¿sí? En el área donde estoy yo, el máximo son 22 alumnos, pero no en el resto de la escuela, ¿sí? Ya son grupos más grandes. Ahí se debe a las características propias de los laboratorios que se manejan en esas asignaturas o unidades de aprendizaje. Únicamente en los laboratorios es cuando el grupo se reduce. En esos laboratorios. Okay. Ajá. Bueno, generalmente, ¿cuántos estudiantes hay por grupo que no sea en los laboratorios? 40, 50 alumnos. Okay. ¿En cualquier materia? ¿O pues va variando, no? Sí, va variando. Ok, y bueno, ¿y cómo es el comportamiento de los estudiantes? ¿Hay índices de violencia? ¿Se experimenta este tipo de cosas allá? No es una población completamente dedicada al estudio, a la verdad es su que actividad escolar, y la convivencia es respetuosa, es decir, pocas fricciones, no hay disputas, no hay confrontaciones, insultos, una convivencia armónica, tranquila. Entonces usted atribuye que esto se debe a que pues es educación superior. Anteriormente nos comentaba que también fue pues director y subdirector de la vocacional 7. En esos espacios sí se apreciaba pues este fenómeno de violencia. Había organizaciones, ¿sí?, de estudiantes que en ocasiones se tornaban un poco violentas. Ajá. Pero los porros, pues muchachos que todavía no se pueden adaptar bien a la sociedad, ¿sí? Y que pues en ese proceso, ¿sí?, educativo se busca que se vayan adaptando, ¿sí? A diferencia es muy importante, ¿sí?, que se hace en el nivel medio superior. Correcto. Solo me llama la atención, tengo mucha curiosidad. ¿Qué programas que no sean curriculares atienden, por ejemplo, el aspecto emocional, el aspecto personal en una vocacional, en una institución técnica o tecnológica de bachillerato? Bueno, pues básicamente hay diferentes oficinas. Una de ellas, que es la que yo en lo personal considero muy importante, sí, es la de difusión de la cultura, o difusión cultural, ¿sí?, en donde se busca llevarles actividades culturales a los alumnos para completar su formación, ¿sí? Y pues básicamente es un departamento, ¿sí?, que pues es muy importante para esas actividades. Pasando a otro tema que también es muy importante, hemos escuchado, por ejemplo, algunos comentarios, productos de investigaciones, particularmente, por ejemplo, de Axel Didrikson,
en sus análisis de comparativa de la educación superior o de la educación universitaria con Europa, nos dice que hay una marcada tendencia en Europa, en las universidades europeas, para que los estudiantes trabajen, se formen ya no por materias, sino por proyectos. Que el plan de estudios, incluso ellos lo pueden confeccionar para que se dirija a alcanzar proyectos específicos con líneas de investigación específica. No hay materias fijas, no hay ya un programa en el que tengan que supeditarse, sino que ellos lo pueden ir conformando. Algo más autogestionario. ¿Está pasando algo así en el Poli? ¿Hay alguna relación, alguna posibilidad de que los estudiantes vayan confeccionando su plan de estudios, su programa de trabajo? No, el aprendizaje por proyectos no está considerado, No está considerado. Desde mi punto de vista, pero ya en las opciones de titulación, ¿sí? Los alumnos, pues obviamente sí, pueden escoger su línea de investigación. El Instituto Politécnico Nacional tiene procesos formativos que vinculen a el aula, las aulas, lo que se hace en las aulas, la teoría, con solución de problemas reales de alguna población, de alguna región, de algún problema específico de las comunidades, de su comunidad, de los estudiantes, de algunas poblaciones. Bueno, en el caso de la UFIXA, sí, ¿verdad? En el sentido de que algunos industriales, ¿sí?, presentan o solicitan, se les presente una propuesta de solución a una problemática. ¿Sí? Y entonces ahí es a donde se canaliza a los estudiantes que ya están en posibilidades de hacer investigación, y en base a esa investigación titularse, se les acerca esos temas para que desarrollen a favor de una solicitud de la área industrial. La UPIXA, el Politécnico Nacional, ¿qué posición tienen respecto a la grave problemática ambiental que vive el mundo, que vive México, que vive la zona metropolitana de la Ciudad de México, el lugar donde está enclavado la mayor parte del Poli? ¿Qué posición tiene respecto a la sustentabilidad, respecto a la crisis ambiental que estamos viviendo, que es una crisis civilizatoria? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están viendo? Bien, es formativa, Ya. Es formativa, muy interesante porque el Politécnico tiene, por ejemplo, ¿sí?, proyectos de selección de residuos, ¿no? Y pues al menos se busca que los alumnos, ¿sí?, sean respetuosos en el uso, ¿sí?, de lo que tienen, lo que valga la redundancia, de lo que usan, y después, ¿sí?, ya cuando no sirve, pues colocarlos en los residuos de acuerdo a cómo corresponde. O sea, sí hay un programa. Y en cuanto a esta crisis ambiental de la que alude el profe Oscar, ¿cómo viven ustedes el desabasto de agua? ¿O no tienen ciertos sistemas de captación de agua? ¿O cómo es que es una problemática que toda la Ciudad de México está viviendo? Entonces, ¿cómo es que ustedes la están enfrentando? Pues no hay un desabasto de agua, no se presenta un desabasto de agua, ¿sí? Y desde luego, independientemente de eso, pues las autoridades tienen programas para el uso adecuado, ¿sí?, para formar a los alumnos y a los que trabajamos ahí en el uso adecuado del agua.
Qué bueno que haces la pregunta, Jessica, porque hace algunos programas mencionamos que en la Prepa 55 tuvimos la visita del director de la carrera de Economía. Sí. Y él nos comentó, incluso fue parte del programa que transmitimos, que había un desabasto de agua al grado tan agudo, ya tan problemático, que estaban cancelando una vez por semana clases y hasta 2 veces por semana por la falta de líquido para los servicios sanitarios. Quizá sea otro espacio, quizá sea otra área, pero hay esta información. Qué bueno que en el caso de UPIXA no se presenta esta condición. El desabasto está en toda la ciudad, está en todos lados. ¿Sabes si hay algún posicionamiento del Instituto Politécnico Nacional para incidir positivamente en la creación de tecnología, en el estudio de diagnóstico, etcétera, para abatir la problemática del agua en la Ciudad de México? Pues a nivel de posgrados sí hay mucho estudio al respecto. ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, yo lo veo el día de hoy, ¿sí? El día de hoy que tuve la oportunidad de escuchar algo de las declaraciones de la Presidenta de la República con respecto al fracking, ¿sí? En el que pues se utilizan grandes cantidades de agua, ¿sí? Con un grupo de investigadores del propio Instituto Politécnico, de la UNAM, de la UAM, ¿sí? De tecnológicos y de universidades de provincia, también muy importante. Ahí se da uno cuenta de que no estamos cruzados de brazos. ¿Sí? En México estamos muy interesados y hay gente preparándose para todo ello. Y bueno, yo me di cuenta de ello el día de hoy. Correcto. ¿Qué piensas del fracking como estrategia? Nos dice el gobierno, nos dice la presidenta, una estrategia que ella no aceptaba, pero que ahora ya lo está aceptando porque hay nuevas tecnologías, porque hay avances científico-tecnológicos que demuestran que puede haber alternativas no contaminantes, que no vulneren el subsuelo, que no dañen a las comunidades y sobre todo, dice, tenemos el compromiso de no afectar a las comunidades, no se va a hacer fracking, sino y no se va a afectar a ninguna comunidad. Pero lo real es de que hay sectores amplios, tanto académicos, científicos, como poblacionales, como comunidades y sobre todo activistas ambientalistas, que no estamos de acuerdo con el fracking. A lo mejor algunos, por falta de información, no sabemos mucho, pero no estamos de acuerdo que haya un viraje en la política de Claudia Sheinbaum respecto de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que evitó al máximo ceder en torno al fracking. La ruptura del subsuelo mediante el uso de agua a altas presiones. ¿Qué posición tienes? ¿Qué opinas de esta fenómeno? Yo pienso que la decisión no es ni siquiera de la Presidenta de la República, sino que la decisión va a estar en torno a lo que entreguen y propongan un grupo de científicos que se integró, ¿sí? Para presentar un proyecto de fracking, ¿sí? Que no lesione a las pues a la naturaleza, básicamente. ¿Sí? ¿Se conseguirá a corto plazo? ¿Será posible? El corto plazo, híjole, no sé si me equivoqué, pero creo que son 20 días lo que tienen para determinar. ¿No será que la presidenta o que el gobierno está proveyéndose de técnicos que estén completamente de acuerdo y ya abandonen la otra posibilidad del debate, la posición contraria al fracking? A lo mejor ya es consigna del Estado, ¿no será por ahí? No. La verdad es que quienes conocemos a personas que se dedican totalmente a la investigación y al estudio,
pues no van a tener sesgo político. No van a tener sesgo político. Ya. Sí. Ellos a lo suyo nada más. Correcto. Pues eso puede ser tranquilizante para quienes estamos alarmados de que dio un vuelco la política energética, bueno, para la creación de energía, ahora con el apoyo, el espaldarazo franco al fracking para que haya, se dice, producción de gas, para que haya autosuficiencia y que no haya dependencia, porque la mayor cantidad de gas que se consume en el país viene de los Estados Unidos y también viene del fracking. Entonces, si se hace allá, ¿por qué no acá? Parece que es por ese lado. Es una responsabilidad moral. Sí, política, moral. Vamos a estar al pendiente. Creo que es un asunto que está abierto y la nación lo juzgará. El impacto va a ser grande, ¿no? Claro. Correcto. De ambos, ¿no? O sea, y contras. vamos a hacer otra pausa y regresamos con nuestro invitado de lujo en Escuelas en Movimiento. En un momento más compartiremos, mientras tanto, algunas imágenes. Vamos a verlas. Bien, pues continuamos con nuestro programa. Estamos por iniciar la entrevista con el compañero, el ingeniero Job Eric Sánchez Torres, quien el día de hoy está con nosotros. Hola, compañero, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿No hay problemas si te tuteamos? Claro que no. Muchísimas gracias. Tenemos el honor, el gusto, estimado público, de contar con la presencia de un destacado ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, investigador, académico, ha sido director escolar en educación media superior, particularmente de la vocacional número 7 en Iztapalapa, y lleva años y años como docente. Nos da muchísimo gusto, es realmente un placer tener a una persona de su trayectoria, de tu trayectoria, perdón. Y pues bueno, queremos compartir con nuestro público este honor, esta buena participación que tenemos el día de hoy, agradeciendo mucho a tu hijo, a nuestro compañero, el profesor Eric Schell, que nos acompaña, está por aquí enfrente. Él es quien nos puso en contacto desde hace muchos años, estábamos recordándose un poco, y te agradecemos, Eric, muchas gracias por esta posibilidad. Y vamos a hablar de distintas temáticas, de distintas cuestiones, pero una cosa que es fundamental que platiquemos es ponerte en antecedente junto con nuestro público. Este programa, Escuelas en Movimiento, tiene el propósito de visibilizar las experiencias de las organizaciones autogestionarias que promueven, fomentan y crean escuelas populares, escuelas autogestionarias en el Estado de México o en otras entidades. Nos interesa visibilizar estas experiencias y los proyectos que puedan tener. Nos ha interesado mucho entrevistar a personas que tienen una trayectoria en la actividad educativa y la actividad educativa transformadora, esta actividad educativa crítica de lo que existe actualmente, o bien que nos muestren, que nos compartan sus experiencias. Y bueno, contar con un personaje de la estatura de nuestro invitado el día de hoy es todo un placer. Insisto, muchas gracias.
Empecemos, tú tenías Sí, así una es. pregunta, me estabas diciendo que tenías mucha curiosidad, dime. Claro que sí. Bueno, pues antes conocer un poquito de quién es el ingeniero Job. ¿Cuál fue el motivo por el que decidió dedicarse a la docencia? Ah, bien. Bueno, puedo comentar que mis padres eran maestros, fueron maestros, ¿sí? Y yo no quería ser maestro, No. por eso estudié ingeniería industrial, Ujú. ¿sí? Para desligarme. Pero finalmente la vida me fue llevando, ¿sí? A la docencia, y pues me gustó la docencia. Me gustó la docencia y me quedé. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la docencia? Tan es así que tengo, actualmente acabo de cumplir el mes pasado 51 años en la docencia, Oh. que ya es algo. Sí. ¿Sí? Busqué, de hecho, ingresar a un trabajo y a mí me ofrecieron una plaza en el Politécnico. ¿A qué edad? Con 6 horas, tenía yo 22 años. 22 años, Sí. 6 horas clase. 6 horas clase, ¿sí? ¿En qué materia? Recuérdate. ¿Qué Sí, materia fue? claro que sí, física, Ok. fue física, ¿sí? Y pues había que hacer méritos, y pues durante un año no me pagaron, Oh, ¿sí? se parece bastante a las escuelas populares, ¿eh? Que no pagan un año o 2 o 3. Ajá. Hasta posteriormente ya empecé a recibir un sueldo, ¿sí? Y ¿En qué años nos ubicamos, perdón, para tratar de hacer una retrospectiva? 1974 aproximadamente. 1974 ya eras egresado del Instituto Politécnico Nacional de... No, era estudiante. Aún estudiante. siendo estudiante. Todavía por ahí debía algunas asignaturas. Ok. Eras de reprobador. Sí. En el Poli todo el mundo reprueba. O sea, es muy complicado. O reprobaba, no sé cómo esté ahora, pero la noción que tenemos es que para que sea, ¿cómo decirlo?, eficaz, el maestro tiene que reprobar personas. Hasta cierto punto sí. Ok. Sí. Era una materia la que La que me había debía. quedado. Uh-huh. Y a mí, a otro compañero, no nos dejaba el maestro. Ok. ¿Sí? Y lo digo entre paréntesis, que actualmente somos compañeros de trabajo. ¿Sí? Él era muy joven. Y pues ahora nos llevamos súper bien. Yo creo que de las amistades que tengo en la escuela, él es una de las principales. Tu amistades. maestro reprobador Ese es maestro reprobador que me hizo sufrir. buen amigo. Él te hizo sufrir, seguramente Durante has año y medio. aprendido de él y él ha aprendido de ti al grado que son buenos amigos. Somos muy buenos amigos. Qué interesante escuchar esto. Mencionas 1975 y con el compañero, el maestro Eric Schell, platicábamos que viviste de alguna manera el movimiento del 1968 como siendo estudiante. Sí, yo soy 68ero. 68ero. Mi Brevemente, boleta- ¿cómo viviste el drama Y lo puedo- 2 de octubre del Lo 68? puedo comprobar. ¿En Ok. serio? Mi boleta es 68-25-957. Mi boleta de inscripción al Instituto Politécnico Nacional. ¿Y cómo vivió ese suceso? Pues entre aprendizajes y tristezas. ¿Sí? Hubo compañeros caídos de En el 68 no, compañeros de, Sí. de escuela. pero yo fui mancuerna con un compañero que me llevaba, pues aproximadamente, primero me llevaba un año, pero después me llevaba 2 años de estudios. Oh. ¿Sí? Él, un muchacho muy listo, muy inteligente, y él ingresó a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ¿sí? Que era una de las escuelas que eran el coco de cualquiera. Él ingresó, iba muy bien, ¿sí? Pero muy activo,
muy activo políticamente, ¿sí? Y pues ya finalmente nos desligamos, cada quien agarró su camino, ¿sí? Pero posteriormente me enteré que él había sido asesinado en En el movimiento, como parte en 1971, en el 71, en el Halconazo, en el Halconazo. junio de... Él perdió la vida. Lo lloré y Ya. todavía lo lloro. ¿Cómo se llamaba? Era de apellido Peñalosa. Pues un abrazo a la familia de Peñalosa, a Peñalosa, y que viva mucho Peñalosa. Sí, gracias. Sí. Bien, eres 68ero, fuiste estudiante y a su vez maestro ahí en el propio Instituto Politécnico Nacional. Así ¿Qué es. se siente ser maestro durante 51 años del Poli? Pues un orgullo y Ok. una ayuda para para fortalecerse básicamente, Sí. ¿no? ¿Sí? El Instituto Politécnico Nacional, pues, si leemos algo de historia al respecto, ¿sí? Tiene un acta de nacimiento, no tiene un acta de nacimiento más bien, ¿sí? Ujú. Es un hijo del pueblo. Aquella historia de Lázaro Cárdenas, que habiendo necesidad de expropiar la industria petrolera, se impone la necesidad de formar a los propios Desarrollar. ingenieros que den el resultado necesario que requería el pueblo en aquel tiempo para poder atender la industria petrolera y otras, ¿no? La metalurgia, Sí. la producción textil, etcétera. Muy fundamental fue la medicina, La medicina. la creación de la carrera de médico rural, Ujú. para que los médicos se fueran al campo a atender a los campesinos, a las campesinas. ¿Tú recuerdas aquella parte que poco se sabe? Lázaro Cárdenas habló de la educación socialista. ¿Tienes alguna idea, alguna noción de esta palabra en particular? ¿Educación socialista? Sí, o sea, una educación gratuita Ya. y que tiene como objetivo servir Ujú. a todos los habitantes del país. ¿Consideras que el Instituto Politécnico Nacional sí ha cumplido este cometido que fue impuesto, más bien que fue dado y asignado por parte del gobierno federal de aquel tiempo? ¿Ha cumplido este cometido? Servir al pueblo, servir a la nación, dotar de profesionales necesarios a la industria que requiere el país. Sí, definitivamente sí ha cumplido, sí, en los dos aspectos. Y actualmente está cumpliéndose este cometido. Sí, actualmente sí, sigue cumpliendo. Sí. Nuestros egresados, pues, muy fácilmente, por decirlo de alguna manera, encuentran colocación dentro de la industria, ya sea sector público o sector privado. Correcto. Tú trabajas en la UPIXA. Sí. ¿Nos dices qué es tu pizza para nuestro auditorio? Es bueno, el mote que tiene la pizza es que es la reina del Politécnico. Ah, bueno, Sí. Okay. Por su arquitectura, por su amplitud, ¿sí? Es muy bonita. Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿Qué quiere decir UPIXA? la UPIXA es Unidad Profesional Interdisciplinaria, fue la primera escuela interdisciplinaria del Politécnico, interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas. Ok, o sea, ahí se encuentran carreras diversas del ámbito técnico, tecnológico, del ámbito social también. Y Y administrativo. Así es. Es la más amplia de las escuelas dentro del Instituto Politécnico Nacional. Yo tengo curiosidad, ¿cómo es el día a día? ¿Nos puedes describir un día de un maestro, del maestro Job? ¿Sí? Iba a decir Jacob, perdón. Del maestro Job en el Poli. ¿Cómo es un día de un maestro en el Politécnico?
Bien, yo tengo horario mixto, Ok. ¿sí? Por 1 hora nada más. Entramos ahí a los laboratorios a las 8 de la mañana, ahí iniciamos, ¿sí? Por características propias del tipo de unidad de aprendizaje o materia que damos, ¿sí? Que es el Departamento de Control de Calidad. Ujú. Y, por ejemplo, el lunes inicio a las 8 de la mañana y termino a las 2 de la tarde, clase, ¿sí? Y entre las 2 y las 4 de la tarde, que es mi hora de salida, pues me sirve para ajustar algunas cosas con mis alumnos, atenderlos en un momento dado de otros grupos o de esos mismos grupos del lunes, ¿sí? Y crear algunos materiales para la clase siguiente, que siempre está cambiando, ¿sí? Y ¿Es rutinario? es rutinario, Es rutinario, hasta cierto ok. punto, bueno, yo tengo la dicha de que ahí en el área donde estamos, el número máximo de alumnos que se pueden inscribir, que se pueden aceptar, son 22 alumnos. Ah, ok, son grupos pequeños, relativamente Son grupos pequeños, dadas las características de los laboratorios. Correcto. O sea, los laboratorios no permiten un mayor número de alumnos, ¿sí? Entonces, por eso... Me surge de inmediato otra pregunta, que dejaremos pendiente para el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa porque Job nos va a compartir algunas imágenes con las que también queremos compartir con nuestro auditorio. Entonces, después del segmento, queremos saber, si no hay inconveniente, cómo es el comportamiento de los grupos, un grupo de 22, 25 estudiantes universitarios, o sea, politécnicos. ¿Cómo es un día de clases, o cómo es la clase, cómo es el comportamiento? Con eso regresamos. Vamos a una pausa. Pues continuamos, estimado auditorio, con Job Eric, quien, siendo ingeniero y maestro, tiene una historia enorme. Estábamos aquí platicando en el segmento que está organizando sus fotografías. En casa está organizando las fotografías que salieron de los abuelos, porque su abuelo fue maestro también. Su padre fue de los primeros presidentes municipales. Mi bisabuelo. El bisabuelo, el primer presidente municipal en San Vicente, Chicoloapan, de los primeros. 1902. ¡Qué historia! Y Eric nos estaba diciendo que Job fue estudiante en una primaria creada por Lázaro Cárdenas. Y tu abuelo era el director de esta escuela. Mi papá. Tu papá. Encargado de la ganadería. Encargado de la ganadería. O sea, una escuela donde había ganadería. Sí. Tú, como estudiante, tenías que atender al ganado. No, yo estaba muy chiquillo. Muy pequeño. Sí, no. ¿Pero qué tipo de ganado? ¿Ganado vacuno? ¿Ganado ovino? ¿Cerdos? No sé qué. Sí, pues vacuno era muy poco el que había. Correcto. ¿Sí? Muy poco el que había. Había más, pues me acuerdo yo, gallinas. Yo estoy hablando de que 5 o 6 años a lo máximo tenía yo cuando jovencito, viví muy ahí, niño. ¿sí? Y gallinas, la escuela tenía una alberca, tenía frontones, ¿sí? Había tenía un kinder, había una panadería donde los ¿Cientos y cientos de niños o no tan grande la población? Pues yo calcularía que serían máximo 12
12 grupos. ¿Y cómo era un día en la primaria? ¿Qué actividades tenían durante el transcurso? Bueno, yo no estudié la primaria ahí. Ah, no. No, Okay. yo estuve ahí hasta los 5 o 6 años. Ya la primaria la hice en otra escuela. Se llamaba kinder, ¿no? Le decían, o ¿cómo le Sí. decían a ese nivel educativo? No preescolar, creo que no se llamaba preescolar. Kinder. Sí, pero yo no hice, ni siquiera hice el kinder ahí. Ok. ¿Sí? Yo no hice kinder, me faltó. Bueno, entonces, En lo general. tu papá era el director de esa escuela. Encargado de la O el ganadería. encargado y el encargado de la ganadería. Nos decías que estudió tu papá en Toluca y allá conoció a tu mamá, o se conocieron allá, se carteaban, no era como ahora en el celular, nos ponemos de acuerdo, nos vemos, nos encontramos. ¿Cómo es la vida de un maestro que ha transitado por distintas épocas? Aquella en la que nos comunicábamos por carta, luego quizá por teléfono, con el disco en el que había que marcar y ver si estaba la persona a la que queríamos llamar, luego vienen los teléfonos públicos, luego vienen poco a poco los celulares y ahora no hay otra cosa más que esta dependencia con el celular. ¿Cómo lo has vivido este tránsito? Bueno, a la razón de que estoy haciendo esos arreglos y esa búsqueda en los archivos de la familia, pues yo les puedo comentar que me sorprende el hecho de que cuando mi papá terminó la normal, lo nombraron director de una escuela en Villa del Carbón. Y en una de las cartas que leí, de los fragmentos de una carta que leí, le hace mención a mi mamá que no puede pasar a verla, ¿sí? Porque de Toluca a Villa del Carbón se hacía un día completo con su noche. ¿Sí? Sobre todo en época de lluvia, que había mucho lodo, entonces eran 24 horas casi de Toluca a Villa del Carbón. Hoy hacemos de Toluca a Villa del Carbón 2 horas. No sé, hora y media, 2 horas. Sí. Qué cambio, pues. Y se escribían por carta. Sí. No había teléfono. No había esta posibilidad. No. Obviamente no había carreteras, no había vehículos particulares, ni pensarlo para cada quien. Hoy la cosa es diferente. La comunicación. ¿Cómo has vivido la experiencia del celular en tu persona? ¿Qué piensas del celular? Pues sorprendente, básicamente sorprendente. ¿Ah? No me he adaptado totalmente. Okay. ¿Sí? No manejo las tecnologías informáticas con facilidad. Y No tienes redes sociales para que ahorita las comuniquemos. Sí, no. Okay. No hay tal. Entonces, pues la sobrevivo más bien. Okay. ¿Y qué opinas de la dependencia que los estudiantes tienen de esta tecnología, de el celular? Seguramente has visto cómo nos enajenamos y vivimos con el aparato antes de vivir el mundo. Pues sí, de hecho es muy importante. Ahorita que me hacía la pregunta, vino a mi mente la inteligencia artificial. ¿Sí? De hecho, pues a mí me mueve mucho la inteligencia artificial porque mis alumnos tienen que estar haciendo investigación sobre lo que viven en los laboratorios. ¿Sí? Yo me encargo de, aparte de darles la teoría, de checar qué es lo que vivieron en los laboratorios, que no es otra cosa más que una investigación. ¿Nos puedes decir qué materias impartes para tener una idea más? Sí, cómo no. Es, en lo general, es control de calidad, en lo general, ¿sí? Ahí en control de calidad, pues, se da metrología dimensional, solamente metrología dimensional, y pruebas de ingeniería, de calidad de la ingeniería. Pruebas de calidad de la ingeniería son pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Y en estos trabajos que los estudiantes, las y los estudiantes le entregan, de pronto no ve ahí algo como que no cuadra con la realidad,
como que no cuadra con lo que están viviendo en el laboratorio y más bien parece como sacado de un dispositivo o muy Sí. perfeccionado para lo que después te escriben. Les cuesta trabajo porque pues creo que es algo que se ha olvidado, lo que es la metodología de la investigación. Entonces, como yo me baso para hacer, para calificar en base a los principios de la metodología de la investigación, pues entonces se confunden mucho los alumnos porque no tienen la práctica, a pesar de que llevaron esa unidad de aprendizaje en los primeros semestres de la UPITS. Bueno, se supone. Y respecto a escribir, a nosotros, a mí también me tocó escribir, hacer mis apuntes. No había posibilidad de tomar foto, no había posibilidad de tomarle foto al pintarrón, no hay pintarrones, había pizarrón de gis, Sí. gis de yeso, de cal, en fin. No había posibilidades de una grabadora, eso fue ya mucho después, pero no teníamos los recursos como para comprar una grabadora y grabar al maestro. Los cassettes pequeñitos eran muy caros, era muy difícil. ¿Cómo está ahora el lenguaje escrito de los universitarios Bien. respecto a lo que nosotros vivimos? Seguramente tú eres practicante de la manuscrita, había que hacerlo, sobre todo un investigador tiene que hacer apuntes, tenía que hacer tarjetas, fichas, controles de lectura. Hoy, con la lap, con la compu, ahora con el celular, ¿cómo ha cambiado el lenguaje escrito? ¿Cómo lo ves ahora entre los estudiantes? ¿Ha cambiado para bien? Yo siento que no, ¿sí? Que tienen bastantes deficiencias que las generaciones anteriores. En lo personal, no les permito casi sacar su celular. ¿Sí? No les permito sacar. ¿No se enojan? ¿No se oponen? No. ¿Obedecen? Sí, Ok. sí, afortunadamente sí. Y pues, les explico las razones. Ya. Sí, les explico las razones. Para una multiplicación sencillita, ¿sí? Pero luego sacan su celular. No, guarda su celular. Hazla a mano. Correcto. Porque es muy importante el movimiento de las manos. ¿Sí? Y saber las tablas. Federico Engels y Carlos Marx Usaron según su teoría, dicen que se desarrolló nuestro cerebro gracias al uso de las manos. Entonces, pues es algo muy importante. Y les digo, y ahora ya no nos vayamos con Marx ni con Engels, vayamos con lo que es la neurociencia. Vean lo que es la neurociencia y vean que no es el mismo tipo de aprendizaje. Entonces les pido que lo chequen, les doy una explicación de por qué. Porque actualmente, de repente, no sé, una división de una centésima de milímetro entre 50, luego jalan el celular, no celular, no, en tu cuadernito, a mano, por favor. Voy a cambiar severamente de tema porque me interesa mucho escuchar lo que tiene que ver con un paisano chicoloapense. Sí. Es decir, Job es habitante de Chicoloapan, un municipio en el que también hemos vivido durante muchos años. Chicoloapan ha cambiado severamente a partir del 2000, en que se abrieron las tierras que eran de cultivo, las tierras agrícolas, al sembrado de casas. Y llegan en un primer año algo así como 20,000 casas. Y luego otras miles y otras miles, al grado de que en 5 años habitó por cerca de 200,000 personas nuevas en la zona sur, ¿no es cierto? La zona norponiente del municipio de Chicoloapan. ¿Qué te parece este cambio? ¿Ha sido positivo? ¿En qué ha sido positivo o en qué ha sido negativo? Chicoloapan, que era una villa, que era un municipio relativamente rural, estaba dedicado a la agricultura, había
fincas de extranjeros en donde se producía flores, Maximoto, si no mal recuerdo. Matsumoto, sí. Maximoto. Tlalmimilolpan, Costitlán, haciendas enormes que se dedicaban a la agricultura. Todo aquello se acabó, tala inmensa de árboles, se desapareció el río Manzano, el río Coatepec. ¿Qué podemos ver de bueno en todo esto? Bueno, pues la realidad es que ha habido un crecimiento demográfico tremendo, Sí. ¿sí? Y pues la transformación de aquel pueblo que yo conocí, ¿sí? Cuando San Vicente tenía 2,000 habitantes, Uh-huh. y y entraban solamente 2 camiones, uno en la mañana y otro en la tarde, Uh-huh. hasta San Vicente, ¿sí? De ahí siempre era caminar, los caminos que iban a Texcoco, que eran más frecuentes, caminar de ahí al pueblo, Uh-huh. ¿sí? Entonces, eso es lo que yo conocí. Pero actualmente, pues ha crecido, como lo menciona, ¿sí? Tremendamente, y pues es una necesidad demográfica. Uh-huh. No nos queda otra, pues tenemos que crecer, pues sí tenemos que crecer y hemos crecido. Uh-huh. Se ha vulnerado a la naturaleza en ese sentido Bastante. y con el título de desarrollo, ¿no? ¿Realmente piensa usted que ha sido un desarrollo que sí se debería de llamar así desarrollo? El hecho de que pues hayan terminado con la naturaleza, con los espacios de producción y que ahora pues la producción se remita a espacios de dudosa procedencia. Pues insisto en que, pues, ¿qué podemos decirle a una población que está creciendo y creciendo y creciendo? ¿A dónde la ubicamos? ¿A dónde se ubican? ¿Sí? Sí, Pues tiene que ser en esos lugares. pues Chicoloapan es uno de los muchos territorios en donde la planeación brilla por su ausencia y donde los fraccionadores, la voracidad de las inmobiliarias ha defenestrado la naturaleza, ha dañado los suelos, las aguas, nos estamos quedando sin agua en Chicoloapan. El crecimiento poblacional implica también crecimiento de la inseguridad, en fin. Pero ¿a dónde metemos a la gente? Nos quedamos con esta idea. Y Jessica, estimado auditorio, tenemos que despedirnos de nuestro brillante entrevistado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto para nosotros tiene amplio valor porque es testimonio de cómo ha vivido un maestro del Politécnico Nacional, de cómo una historia se aterriza en una vida de maestro, de docente. Yo particularmente siento bastante júbilo, bastante emoción de poder llegar a 51 años de servicio educativo con esta entereza, con esta, si me permites decirlo así, optimismo de la vida, optimismo de la gente, optimismo de los estudiantes y optimismo de una institución como es el Instituto Politécnico Nacional, de quien se percibe tu orgullo y tu pertenencia y tu identificación. Agradecemos mucho, qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias. Y ojalá que esta sea la primera de muchas visitas y entrevistas para que platiquemos posteriormente de estas microhistorias que te caracterizan y que hemos platicado también con Eric, que son fantásticas, que son maravillosas. Pues muchísimas gracias. Pues el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.